Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Dios le dijo a Moisés que le dijera a los ancianos de Israel que él había visto la aflicción a que los egipcios los tenían sometidos y que él había decidido llevarlos a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, una tierra que emana leche y miel. Estas palabras que Dios le dijo a Moisés que le dijera a los ancianos de Israel no es otra cosa sino la repetición del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que él le daría a su descendencia estas tierras, que ellos se establecerían allí, que harían una gran nación, que dijera que esa tierra produce leche y miel, es una forma de decir que es una tierra muy feraz, una tierra que daba fruto en abundancia, porque la leche es sinónimo de un lugar donde tiene pastos, pastos abundantes y donde hay muchas flores y abejas que sacan miel de esas flores. O sea, que los enviaría a un lugar que estaba en un lugar céntrico por los cuales pasaban los que visitaban al mundo de un lugar a otro y que sería un lugar muy feraz, que Dios les daría un lugar donde ellos se establecieran, crecieran y también que compartieran con otras naciones del mundo, otras personas del mundo, el conocimiento del Salvador. Dice versículo 18, y oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel iréis al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha visitado. Por tanto, permítenos ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios le estaba asegurando a Moisés que los líderes del pueblo de Israel escucharían lo que Moisés le estaba diciendo, que los recibirían y que aceptarían que él iba a ser su líder que Dios había elegido para sacarlos de Egipto. También Dios le estaba diciendo a Moisés que después que los ancianos de Israel lo aceptaran a él, entonces él, Aarón y los ancianos de Israel irían a Faraón y le dirían que iban a salir 3 días de camino para ofrecer sacrificio a Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico, pero ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que Faraón, que los tenía esclavizados, no tenía derecho de tenerlos esclavizados. Que así que como ellos, cuando llegaron a Egipto, pudieron entrar a Egipto porque Faraón dio la orden para que entrara, ellos también ahora
los israelitas también querían que Faraón les autorizara que iban a salir. No dice aquí el texto lo que hasta aquí hemos venido diciendo. Lo que hemos venido diciendo hasta este momento es que Dios le había señalado, le había dicho a Moisés y le estaba diciendo al pueblo de Israel, a los dirigentes, que Dios los iba a sacar de Egipto. ¿Por qué le dice Dios a Moisés que le diga a Egipto, al director, al faraón de Egipto, que iban a ir 3 días de camino para ofrecer sacrificio? ¿Por qué les dijo eso? ¿Estaba engañándolo? Estaba diciendo, nos vamos 3 días para no regresar. Dios le estaba diciendo esto a Moisés, preparando a Moisés para la lucha que él tenía que enfrentar en Egipto con Faraón y lo que iba a suceder. Moisés estaba escuchando claramente cómo Dios lo iba a conducir, iba a ir con los líderes de los israelitas a Faraón, le iban a decir a Faraón solo de ir 3 días de camino para ofrecer sacrificio y que harían lo que Dios le dijera, pero también Dios le está diciendo que no iba a ser así de fácil, que Faraón no iba a estar de acuerdo. Dice el versículo 19, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino forzado por mano fuerte. O sea, le estaba diciendo Dios a Moisés allí en la zarza que habría una lucha que enfrentar con Faraón, que Faraón no los iba a dejar salir ni siquiera para ofrecer sacrificio, mucho menos iba a dejarlos salir en una salida definitiva. De esto vamos a hablar más adelante y vamos a aclarar más aún, pero vamos a continuar con estas palabras. Dios le dice a Moisés, Faraón se va a oponer, pero iba al fin a dar la orden para que ellos salieran de Egipto por causa de la mano fuerte, o sea, por causa de lo que Dios iba a hacer, que Dios iba a luchar, iba a batallar para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y Faraón iba a luchar contra Dios para que no pudiera ser, pero Dios iba a hacer su obra y entonces Faraón tendría que dejarlo ir porque no podía oponerse a Dios. Pero esto también, aunque las palabras aquí solamente están diciendo el conflicto del faraón, aquí podemos encontrar una vez más lo que vengo diciendo en estos temas desde el momento en que Dios habla con Abraham y hace su pacto con Abraham. Habría una lucha que enfrentar, una lucha donde por una parte estaría Dios y sus seguidores, los que habían aceptado hacer pacto con Dios, que habían decidido seguir a Dios, iba a haber una lucha entre Dios y sus seguidores contra el diablo y los dirigentes de Egipto, que el diablo usaría para que el pueblo de Israel no se estableciera como una gran nación.
Cuando esa lucha iba a comenzar, llegando hasta el final donde Faraón dejaría ir a Israel, dice el versículo 20, Dios dice, lo que está registrado aquí en este versículo 20, dice entonces yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Después os dejará salir. O sea, que Dios usaría su poder. Dejaría ver mi mano significa todas las señales, todos los prodigios que Dios iba a hacer en Egipto. Después, Faraón iba a dejar salir a Israel. Versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia ante los egipcios para que cuando salgan no vayáis vacíos. Desde un inicio, Dios le está hablando a Moisés en Horeb ante la visión de la zarza que ardía y no se consumía, ante la presencia del mismo Dios que le había dicho a Moisés que el lugar era un lugar santo, que él tenía que quitarse sus sandalias, sus zapatos y tendría que estar en una tierra santa. Dios le está diciendo a Moisés de la lucha que iba a haber. Pero cuando al final de esta lucha el pueblo de Israel fuera a salir, que ellos, las mujeres de Israel, pues Dios le dice a la mujer de Israel, primero habla con los ancianos de Israel. Ahora Dios les dice lo que iba a suceder, que las mujeres de Israel iban a ir a sus vecinas, a las mujeres egipcias que estaban cerca de donde ellas estaban, que le iban a pedir objetos de plata, de oro, de vestidos, de piedras preciosas, y que esas cosas los israelitas iban a pedir e iban a salir de Egipto con lo que le iban a dar. Dios le estaba diciendo aquí a Moisés que los israelitas, al salir bajo la dirección y bajo el poder de Dios, pedirían a las egipcias, a los egipcios tesoros, pedirían tesoros, y que los egipcios en la premura y en el deseo de que los israelitas se fueran, gustosos se la iban a dar. No le estaba pidiendo pe- pedirle, pidiendo que pidieran, no le estaba pidiendo que pidieran prestado, sino que le dieran. El texto dice que cada mujer pediría a su vecina y a los habitantes de su casa objetos de plata, de oro, vestidos que iban a poner sobre sus hijos y las riquezas que le iban a dar de las piedras preciosas y de las riquezas que le iban a dar. No estaban pidiendo prestado, estaban pidiendo porque los israelitas habían estado de esclavos y como que ellos eran esclavos, no tendrían bienes terrenales, no tendrían riquezas con las cuales salir de Egipto. Ellos iban a salir, pero no iban a salir con las manos vacías. Dice el texto, en la parte última del texto, dice estas palabras, y despojaréis a Egipto.
y despojaréis a Egipto. O sea, que ellos se iban a ir de Egipto con riquezas que los egipcios le iban a dar. Hay una diferencia a lo que se hacía en las guerras de aquellos tiempos, donde el vencedor, como hicieron los israelitas cuando mataron a los de Siquem, el vencedor despojaban porque se lo llevaban todo, se lo robaban todo, todo se lo llevaban porque habían destruido al enemigo. Aquí, la palabra que Dios dice que los israelitas despojarían a los egipcios, pero no porque los habían vencido en una batalla, sino, por una parte, porque justamente los israelitas merecían el pago de su trabajo, porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Pero había otra razón. Un pueblo de esclavos que sale de la esclavitud sale sin ninguna posesión económica, sale sin ningún tipo de riqueza. Dios sabía que por el camino donde los israelitas iban a ir, Dios le iba a pedir ofrendas, le iba a pedir ofrendas y ayuda para la construcción del santuario y para la construcción de las cosas que se iban a hacer, no solamente del santuario, sino con las vestimentas de los sacerdotes, con todo lo que se iba a hacer. Dios iba a pedir a los israelitas que dieran ofrenda de su corazón. También Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, que los mismos israelitas que se iban a rebelar contra Dios iban a dar objetos de oro como ofrenda para hacer un becerro, un dios pagano, a quien ellos dirían esto es Jehová para volverse a Egipto. Esto lo hablaremos más adelante, pero quiero señalar otro aspecto aquí en este tema en que nos ocupa. No solamente Dios estaba pidiendo esto para que los israelitas tuvieran qué cosa dar como ofrenda cuando Dios lo pidiera, sino que hay detrás de este hecho una enseñanza que a través de todos los tiempos de la historia del hombre en la tierra, de la historia del pueblo de Israel hasta que Cristo vino, y de la historia desde que Cristo estableció su iglesia hasta que Cristo viniera, que el pueblo de Dios iba a dar de lo que ellos tenían, que serviría para ayudar primero en que el santuario, el templo, la obra de los levitas pudiera hacerse, que el pueblo de Israel pudiera dedicar de sus riquezas para la obra que Dios le había llamado, y también que la iglesia de Dios a través de todos los tiempos tendría que dar ofrendas y diezmos para que la obra de Dios se hiciera a través de todos los tiempos, porque toda la obra que el ser humano hace necesita recursos para poderse hacer. Vamos a estudiar más adelante, cuando llegue el momento del santuario, cómo Dios le pide a los israelitas y las riquezas que había que tener para hacer ese santuario. Dios le pidió a los israelitas porque Dios le había dado bendiciones a los israelitas. Y estas fueron bendiciones materiales. A través de todos los tiempos, la iglesia de Dios tiene una obra que hacer, un sostén económico
para que la predicación del Evangelio tuviera los medios naturales que en el mundo donde uno vive se necesitan para sufragar los gastos que trae como consecuencia la, la obra que la iglesia se necesita, la predicación del Evangelio que se necesita. O sea, que esta parte donde Dios junto con su pueblo se unen para la predicación del Evangelio, para que el ser humano conozca del plan de la salvación, tiene este principio. Dios le pide a sus hijos que le den los recursos, pero antes Dios siempre da los recursos a la persona. Dios que pide a sus hijos que den lo que se necesita para la predicación del Evangelio, primero le da a sus hijos las bendiciones para que el hombre que se entrega a Dios tenga de dónde sacar los recursos que se necesitan para la predicación. Dios pide al hombre, pero Dios antes le da al hombre. Y esto finalmente tiene esta otra enseñanza. El ser humano debe decidir seguir a Dios y obedecer a Dios y no seguir el curso de la codicia, el curso del acaparamiento de los bienes terrenales haciendo tesoros en la tierra, sino sabiendo que todo lo que el ser humano tiene es de Dios. Sin nada de esto que yo estoy diciendo, si hubiera hecho, Dios tiene cómo hacer las cosas, porque todo lo que en la tierra hay, hasta nosotros los seres humanos, somos de Dios y pertenecemos a Dios. Pero Dios está señalando esto porque los seguidores de Dios en esta tierra no estamos siguiendo ni al mundo ni a las riquezas del mundo. Estamos siguiendo el plan de la redención y estamos cooperando con ese plan con todo lo que está a nuestro alcance para poder cooperar. Hasta aquí llegamos en este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que también puedan ser beneficiados. Nos vemos en la próxima grabación.